Listo. Entonces, muy buenas tardes. Damos inicio al curso o al pre-IFEX que vamos a trabajar acá en el colegio. Espero que todos tengan la mejor disposición para hacerlo, ¿sí? Vamos a trabajar lectura crítica. Cuando hablamos de lectura crítica no es una cosa que se enseña en 4 semanas, es algo que ustedes de la básica primaria han venido trabajando en diferentes momentos de la lectura. Comenzamos con una decodificación, que es cuando aprendemos a leer. Continuamos con la lectura comprensiva, que es cuando ya hacemos un alto y entendemos que estamos leyendo. Pasamos a una lectura inferencial, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo, que vamos creciendo, que es cuando ya todo no está explícito y puedo comprender, y llegamos al punto que el IFEX evalúa, y que es la lectura crítica, ¿sí? Cuando decimos lectura crítica es que nosotros debemos comprender lo que allí hay, pero debemos saber del tema que nos están hablando, para nosotros poder dar juicios de valor, para poder sacar una idea principal, lo que se está leyendo con lo que usted sabe. Eso es lo que hace la evaluación del IFEX, ¿cierto? Entonces hoy vamos a dar como tips o claves para prepararnos para esa evaluación que nos van a hacer el 6 o 7 de noviembre, o ambos días. A uno les va a tocar un día y a uno les va a tocar sábado y a otros domingo. Entonces nos vamos preparando para eso, pero como les dije al inicio, la lectura crítica es un tema que tenemos que haber aprendido en el trayecto de todos estos años de estudio, lo que es la básica primaria y la básica, y la secundaria, ¿cierto? Yo les traje por acá, vamos a mirar, lectura crítica. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta unos aspectos. Mi computador se vuelve lentico a ratos cuando yo comparto. Entonces, me van a tener paciencia, ¿sí? Porque lo vamos a lograr hacer súper bien. Sí, profe, tranquila. Listo, gracias. Listo, vamos a tener unos aspectos importantes para hacer la prueba de la lectura crítica, muchachos. Lo primero, cuando lleguemos a esa prueba, como nos vamos a encontrar con más de 40 preguntas, usted no, y para esas 40 o más de 40 preguntas que tenemos en lectura crítica, usted no intente leer desesperadamente, ¿sí? Hágalo despacio y comprendiendo qué está leyendo. Analice párrafo por párrafo, sea analítico. Esas hojas son suyas, a uno le venden la idea que está allá, que no raye. Usted con su lapicito puede ir subrayando en el texto la idea que usted considera que es la idea principal. Entonces usted sí puede rayar sus preguntas, eso es muy claro, usted sí lo puede hacer. Lea las preguntas antes de leer el texto, muchachos. Esto, ay, oigan a Sandra lo que me está diciendo. Sí, se lo estoy diciendo y se lo sustento. Cuando usted empiece a hacer lectura, va antes de leer cada texto, muchachos, ustedes van a leer la pregunta. ¿Por qué? Porque usted, a medida que va leyendo, va haciendo una relación de lo que ya le preguntaron, que usted ya lo tiene acá. Como las preguntas en el IFEX son cronometradas, tienen un tiempo específico para que ustedes, los estudiantes, la hagan, tengan en cuenta esto que les estoy diciendo en lectura crítica, ¿cierto? No le puedo decir que en matemática o que haga esto en todas las preguntas que usted se vaya a encontrar en el IFEX. No, estoy hablando de lectura crítica. ¿Por qué? Porque me facilita y me da una idea de lo que usted va a contestar, ¿sí? Vamos a tener en cuenta también unas recomendaciones. Lee diariamente artículos de opinión o noticias cortas a partir de hoy, muchachos. Esto es de dedicarnos 15, 20 minutos a hacer lectura.
porque tenemos que agilizarnos y más en este proceso como culminamos, como empezamos y culminamos el 2020. Yo no sé el IFES que estaba pensando, pero igual pues ya les van a hacer la prueba y nos tenemos que enfrentar muy bien enfrentados a este tipo de cosas. Entonces, a partir de hoy, los que van a sacar un excelente puntaje en el IFES, ¿qué van a hacer? Van a leer diariamente artículos de opinión o noticias cortas en las que identifiquen las ideas principales y la postura del autor. Use el sentido común o su capacidad para establecer relaciones lógicas. No se quede en lo que simplemente lee, porque eso es la lectura comprensiva, lectura explícita y en la crítica no existe eso. Contextualice la lectura, siempre dése cuenta de qué le están hablando, de cuál es la época, qué nos está diciendo el autor. Esta palabra la vamos a encontrar mucho en todo este tiempo, escanear el texto. Y es que uno hace un escaneo visual cuando trata de identificar dónde está la respuesta, porque ya tenemos la pregunta en la cabeza, ¿cierto? Entonces, escanear el texto es darle como una mirada global al texto, como lo está indicando acá, y detectar dónde está esa respuesta a esa pregunta que me están solicitando. Casi siempre, como les dije al inicio, hay textos larguitos para una o dos preguntas. No es que de un texto salgan 5 o 6 preguntas, como estamos acostumbrados en el colegio, no. De un texto puede salir o una sola pregunta, máximo 2, de ahí máximo 3, de ahí no nos pasa el IFEX con una pregunta. Listo. Si no conoces el significado de alguna palabra del texto, ¿cierto? Contextualiza, no se vaya a quedar ahí. Ay, es que yo no entiendo esa palabra y ahí me quedé. No, trate que el contexto del artículo, del texto que usted esté leyendo, le dé ese significado. No se quede ahí. Además de estas recomendaciones, tenemos esta. Desarrolla tus propias estrategias para entender y comprender diversos temas. Usted no se puede quedar con lo que yo hoy le estoy diciendo. Ah, es que Sandra me dijo que no. Si usted tiene una idea y una estrategia para poder entender y comprender el tema, aplique esa. Listo. Analice los tipos de oraciones, los párrafos y los textos que se te presentan. Ten en cuenta que para llegar al nivel de lectura crítica, debes manejar la lectura comprensiva. Si no estamos manejando lectura comprensiva, no podemos pasar a estos niveles porque es casi imposible. ¿Listo? ¿Qué nos hace la lectura crítica, muchachos? La lectura crítica aporta ampliamente al desarrollo del pensamiento, dado que permite analizar desde diferentes aristas el lenguaje y la forma de percibir y entender el mundo. Para llegar a este nivel, el lector debe recurrir a su sentido común, a su capacidad para establecer relaciones lógicas, sus conocimientos sobre el texto o sobre el tema del que trata el texto, y a su experiencia lectora y a sus criterios personales. Vamos a hablar de un tema muy importante y es la intencionalidad comunicativa. Cada texto que el IFES nos va a presentar, muchachos, tiene una intencionalidad comunicativa, ¿sí? ¿Qué me quiere transmitir ese texto? Y entonces, para saber la intencionalidad comunicativa, nosotros tenemos que saber que hay unos niveles de lectura. Cuando hablamos de nivel de lectura literal, es que sabemos lo que el autor nos quiere comunicar explícitamente, está ahí y nos hacen preguntas literales y nosotros las podemos contestar porque de una las vemos, no tenemos que hacer como inferencias o deducciones, sino que de una las vemos. Hay un nivel que se llama el inferencial y es el que interpreta todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o no lo escribe explícitamente. Entonces acá ya tenemos que irnos un poquito más allá. Y el que vamos a tratar nosotros en el IFES, que es el nivel crítico, es que hay una reflexión, hay una valoración y proyección en torno al contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto. ¿Qué es hacer una inferencia? Usted nunca va a encontrar la pregunta exacta,
¿cierto? Usted la saca a través de una inferencia, ¿cierto? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con preguntas que tienen ciertas estructuras. Hay unas que tienen un contexto, quiere decir que nos dan una información. Otra que tiene un enunciado, que es donde nos dan las tareas. Y vamos a encontrar las respuestas, ¿sí? Ese va a ser muy utilizado en el IFEX. Un contexto, un enunciado y una respuesta. Y tenemos un texto continuo. ¿Qué es un texto continuo? Son los textos que están escritos, ¿sí? En prosa o en párrafos o ¿qué? En prosa, en párrafos, textos totalmente letras, lectura. Y nos vamos a encontrar con textos discontinuos. Este los usa también mucho el IFES, que nos vamos a encontrar con historietas, con gráficos, como si fuera la especie de una noticia, donde tiene lectura, también tiene un gráfico, donde deducimos cuál es la conclusión. Entonces tenemos textos continuos y textos discontinuos, historias, historietas, caricaturas. Y también tenemos que aprender algo muy importante, que es el manejo de los distractores. A nosotros en cada pregunta nos van a poner un distractor, es decir, todas esas afirmaciones pueden ser correctas, pero tenemos que enfocarnos en la que nos están preguntando, así todas 4 sean correctas. ¿Listo? Entonces esas 7 cositas es que les traigo, simplemente. Nos vamos a devolver acá, donde dice que la lectura crítica nos aporta ampliamente al desarrollo del pensamiento. Y nosotros hoy, al igual que en varios jueves, nos vamos a dedicar a trabajar lectura crítica como tal. Por ejemplo, en este instante ya vamos a empezar. Espero que todos tengan lápiz y papel a la mano y me puedan estar dando las respuestas a las preguntas que vamos a trabajar. Espero que sean bien participativos, que me demuestren que estamos haciendo las cosas, que vamos a empezar a practicar a partir de hoy. Entonces, mucho ánimo, pues, muchachos. Listo. Yo tengo acá un cuadernillo del IFEX. Voy a ampliarlo. Ay, así me... Ustedes me están viendo la pantalla doble como la estoy viendo yo, ¿cierto? No, ¿No están viendo nada? yo veo el cuadernillo. Eso, yo les voy a compartir el cuadernillo. Listo. Ya, ¿están viendo el cuadernillo? Sí. Listo. Listo, muchachos. Este es un cuadernillo del IFEX de hace ya unos añitos, como 2 o 3. Miren acá, prueba de lectura crítica. Responde la pregunta 1 de acuerdo con la siguiente información. Esta información nos va a dar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué acabé de decir yo? Cuando usted está en lectura crítica, haga un escaneo. Por favor, lea la pregunta detenidamente y luego lea el texto. ¿Listo? A juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? A. En una revista académica como parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. B. En un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de filosofía. C. En una crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia. Y D. En un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX. Entonces ya entendí que me van a preguntar algo relacionado con unas muertes. Me voy a ir para acá y ustedes van a leer y el primero que termine me va a dar la respuesta, por favor. ¿Listo? Para eso tenemos
2 minutos. Comenzamos a partir de este instante. Jefferson, ¿está listo? No, profe, se me activa el micrófono. Perdón. Ah, bueno, mi amor. Tienen 1 minuto, por favor. Profe, yo ya terminé de leer, pero no me acuerdo de... Se las voy a mover. Es que pensé en movérselas, pero yo decía, si se las muevo, les daño la lectura. Listo. Dale, Sebas. Muchachos, yo les voy a ir a hablar. Bueno, hágale. Termine. Profe, yo creo que ya sé cuál es. Dale, Sebas, ¿cuál es la respuesta? Yo digo que es la... La A. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Quién terminó ya? Fuera de Sebas Arteaga. La A. La A, dice Juan Andrés. Profe, la A. ¿Por qué? Yo tengo la respuesta. Dice, a juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? En una revista académica como parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. Pregunto, ¿me están hablando en algún momento de orígenes y de importancia de la filosofía cartesiana acá en el texto? No. Eso lo dan al final. Profe, la C. Esperen, a ver. Están hablando de los Al final Espere. dicen... Contésteme la pregunta que les estoy haciendo. Espere si yo lo logro abrir. Eso. Mire la pregunta que yo le estoy haciendo. Usted acá en todo lo que leyó, que es la historia de cómo Descartes se mete por allá en una tripulación que contrató, eran unos asesinos que creyeron que el tipo era en vez de ser un caballero como lo llamaban en ese entonces, que era un filósofo, ellos pensaron que no, que era un comerciante que ellos podían matar y de una vez dejar por allá. Inclusive creían que el tipo no entendía su lenguaje y lo hablaban entre ellos. Entonces, ¿qué tiene que ver
la filosofía cartesiana con esto, porque por acá nos hablan de una cosita, no tendríamos filosofía cartesiana, es lo único que nos dicen. La compañera nos dijo la C, en una crónica periodística. Cuando hablamos de crónica, lo primero que nos están preguntando, bueno muchachos, ¿qué estructura tiene esto que se nos está presentando acá? Cuando nosotros nos están hablando de una crónica periodística, es que se ha venido haciendo una investigación durante mucho tiempo, entonces nosotros decimos, no, esto no es una crónica. Acuérdese que yo le digo, usted se tiene que fijar muy bien en la lectura crítica, que todas las respuestas pueden ser correctas. Profe, Hola. perdone que la incomode, pero yo creo que es la B. La respuesta es la B. Listo. ¿Por qué? Porque me dicen, a juzgar por este estilo, mire que ellos lo que están haciendo es, nos están contando lo que pasó ya, y mire que nos empiezan a decir en la historia, la siguiente, según la cuenta baile en su Descartes, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? Mire, vuelvo y digo, la lectura crítica es un asunto que se trabaja todos los días para llegar a la prueba IFES. No es 4 semanitas, 5 semanitas, pero a nosotros nos tocó así ahorita. Pero yo sé que en lengua castellana han venido trabajando todo esto, pero muchachos, si me preguntan, me voy ahí mismo a la pregunta, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? Porque yo me doy cuenta que es un discurso ofrecido a un grupo conformado porque le está narrando como una historia y hasta hay risas, ¿sí? Y mire que no fue un textico de 4 o 5 renglones, es un texto con mucho sentido para una sola pregunta. Así nos van a aparecer en el IFEX. Más que adivinar, es simplemente entender qué es lo que estamos haciendo. Eso es a lo que nos vamos a dedicar todas estas clases, porque no nos podemos quedar, ¿qué es la lectura crítica? ¿Para qué nos sirve? No, nos vamos al grano, nos vamos a que realmente nosotros necesitamos saber cómo van a hacer esas preguntas. Nos vamos para la 2. En la 2 es, responde la pregunta 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información. Tengo 2 párrafos, muchachos, cuando en las preguntas redundante, cuando en la pregunta nos salga el segundo párrafo, deténgase en el segundo párrafo, ¿cierto? No quiere decir que no vaya a leer el primero porque le están preguntando solo por el segundo, no quiere decir eso, pero deténgase y haga una lectura más minuciosa. Listo, acuérdese que una de las recomendaciones es haga una lectura pausada de manera que usted esté entendiendo lo que está leyendo. A medida que nos vamos entrenando, usted se va a dar cuenta que es un encarrete, la lectura crítica. Hay 2 preguntas, nos vamos con la 2 y con la 3. ¿Quién la quiere leer para que cambiemos de voz? Una persona que lea bien claro, por favor. ¿Quién nos ayuda? Hoy estamos muy tímidos. El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato. ¿Y qué tengo que hacer? Completar esa frase o esa oración de López Michelsen, ¿cierto? El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y listo. El autor cita el verso de la gota fría, entonces ya sabemos, me van a hablar de vallenato, para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hacía referencia a... Listo, muchachos. Se los voy a dejar así para que tengan texto y preguntas. Léanse las respuestas y léanse el texto. Qué pena. Sería. Vamos con la 2. No, Dime. voy a poner más grande. Es que no. ¿Así nos queda bien? Gracias. Ah, pero así no tenemos la pregunta. Bueno, pongámoslo un poquitico más chiquito para que nos queden las 2. ¿Así logras ver bien? Fausto. Pues, lo había puesto al principio, sí. Bueno. Enseguida lo abro para que no se... Listo, muchachos.
Listo. Vamos a pasar a la pregunta. 1. Profe, yo digo que es la C, de la 2. La Yo 2. digo La que es C. la B. De la 2 no sé. La respuesta es la B. El Esa. autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron los colitas en el origen del género. ¿De quién? Del vallenato. ¿Cierto? Y acá no lo dicen. Los colitas. ¿Quiénes eran los colitas? A ver, Angie, Rúa, ¿quiénes eran los colitas? Angie. Muchachos, ¿quiénes son los colitas? Eran los que, por así Vallenato decirlo, moderno. se presentaban después de un evento. Exactamente. Y esas colitas, como las nombran acá, ¿quiénes eran? ¿Los qué? Muchachos, hay que comprender el texto. A ver, yo quiero que ustedes me digan si con esta metodología nosotros comprendemos lo que tenemos que ir a hacer al IFEX. Pregunto, espérenme, yo dejo acá un minutico. Mi pregunta es, muchachos, ¿ustedes creen que con la metodología que estamos implementando hoy, ustedes tienen la capacidad de desarrollar lectura crítica? Me interesa mucho saber esto. Pues por mi Bueno, parte, sí. sí, Sebas, ¿tú piensas que sí? Haciendo este tipo de ejercicios, porque así lo tengo planeado, es hacer este tipo de ejercicios todo el tiempo, porque este es el que nos va a demostrar a nosotros, no qué tanto sabemos, sino hasta dónde podemos desarrollar para llegar a hacer esa prueba. Pero si usted me dice, venga, hagámoslo así, así, porque así me siento más cómodo, pues también miramos posibilidades. Pero sí me interesa saber qué están pensando ustedes en este instante con 2 preguntas que llevamos de lectura crítica. Dime. Diciendo las respuestas demasiado rápido, pues pienso que sería mejor que nos preguntaras a nosotros cuál creemos que sea la respuesta y justificarla. Yo también le iba a decir. Perfecto, muy bien. Muchachos, entonces, cuando sea el tiempo, porque tengo el cronómetro aquí al lado, les estamos dando entre 2 o 3 minutos según la lectura y las preguntas. Entonces, usted la tiene ahí guardada, pero no la dice, sino hasta que ya todos la tengamos lista. ¿Hacemos así? Sí. Perfecto. Entonces, nos vamos para la 3. Muchachos, hacemos un alto y nos detenemos a pensar de qué me están hablando, de qué época, de qué tema. Contextualícese en la lectura, porque siempre vamos a encontrar este tipo de pregunta cuando es un texto continuo. Estamos trabajando textos continuos. Nos vamos con textos continuos como hasta las 5, las 6 o más. Para allá ya encontramos textos discontinuos, que es cuando vamos a encontrar historias, historietas, caricaturas, ¿sí? Pero por ahora nos vamos con los textos continuos, ¿sí? ¿Qué me interesa saber? Que usted el día que llegue allá sepa cómo es el cuadernillo y no lo canse la lectura, esté tan dispuesto a hacer la lectura crítica que este tipo de lecturas con las que te vas a encontrar no te canse. Entonces vamos a hacer lo que nos dice Camilo.
Nadie va a decir la pregunta hasta que sea el tiempo. Son las... Ay, Brian. Son las 5:03. A partir de este momento tenemos 2 minutos para contestar la pregunta 3. Nos fuimos. ¿Necesitan hacer una breve lectura o ya estamos claros con la lectura? Hijos, muchachos. Profe, sí, otra vez leer la lectura, pero por favor, Perfecto, no la dale. pregunta. Muy bien. Se los voy a mover para ponérselos acá donde dice la gota fría. Se los voy a disminuir un poquito. Entonces hago un escaneo y mire dónde están hablando de la gota fría, ¿cierto? El autor cita el verso de la gota fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir No es la a C. diferentes, todavía no, a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a. Usted no va a tener quien se la lea, ¿cierto? Es mientras hacemos el aprestamiento, porque usted la va a leer solito allá en el IFEX. Ahora sí. Levanten la mano, por favor. ¿Qué estudiantes dicen que la respuesta es la A? ¿Qué estudiantes dicen que la respuesta es la B? Yo no los estoy viendo a todos. A ver, así. No, así peor. Bueno. ¿Y qué estudiante dice que la respuesta es la C? Entonces está con la C Jefferson, Angie, este es Andrés.
¿Qué estudiantes dicen que la respuesta es la D? Bajen la mano para poder saber quién dice qué. Bueno, felicitamos a Angie, a Andrés, a Jefferson y a todos aquellos que dijeron que la respuesta es la C. El autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a, ¿cierto? Un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. Entonces dice, los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, concertadas de antemano o a través de recados. Como lo atestigua La Gota Fría, acordate, Moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada, ¿cierto? Nos dan la respuesta. ¿Está explícita? No. Tenemos que hacer un pensamiento inferencial, implícito. Nosotros ya tenemos que saber que una piquería era que el acordeonero se pasaba de pueblo en pueblo, ¿cierto? Entonces, la respuesta de la pregunta es la C. Entonces tenemos la 1B, la 2B y la 3C. ¿Listo? Tenemos una sola pregunta con este texto continuo, ¿sí? A partir de sus pensamientos y actitudes, es posible concluir que Escobar es un hombre psicótico y con tendencias depresivas, entusiasta y entregado a su pareja, organizado e inmerso en la rutina, sensible y con angustia. Vamos a leer este tomado de Caballero en el 2004. Es un fragmento de la novela Sin Remedio de Antonio Caballero y comenzamos. Se los voy a poner un poquito más grande, ya sabemos la pregunta, a ver cómo estamos de pilosos. Andrés, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué vas a buscar en este texto? Andrés Rivera. A ver, yo me voy por aquí para abajo. Pues como cuál es el comportamiento del sujeto, no. A partir de sus pensamientos y Está actitudes es posible concluir que Escobar, ¿quién es? ¿Qué me están preguntando? ¿Quién es Escobar? Cualidades. ¿Ah? Pero es que las respuestas Pablo sí Escobar. que las encontramos en cualquier parte, pero tenemos es que hacer el ejercicio, muchachos. Pilas con eso. Listo, vamos a comenzar por favor a leer.
Listo, muchachos. Hicimos la lectura de la adaptación de la novela de Caballero y nos dicen que a partir de sus pensamientos y actitudes es posible concluir. Muchachos, nos están pidiendo entonces en la pregunta número 4 una conclusión. ¿Sí? ¿Quién es Escobar? ¿Qué? Que Escobar es un hombre ¿cómo? Listo. Porfa, levantemos la mano quien piensa que es un psicótico y con tendencias depresivas, es decir, la A. Quien baja la manito, Jeff. Tenemos 4 participantes, 3, listo. ¿Quién dice que es la B? Que es un hombre entusiasta y entregado a su pareja. Sí. Entonces nosotros tenemos que empezar a decir, no, pues este tipo de entusiasta no tiene nada, es fatal. Entonces empezamos a descartar opciones, ¿sí? Que es organizado e inmerso en la rutina. En toda la adaptación me hablaron de rutinas de Escobar. Sensible y con angustias. ¿Quién nos dice que 3 participantes nos levantaron la mano? 4, 5, 6, 5, 6. Muy bien, la respuesta es la D. Es un hombre sensible y con angustias. Yo, cuando lo leí, cuando hice el estudio, pensé que era un psicótico, ¿cierto? Yo lo pensaría así, pero realmente es un hombre sensible y con un montón de angustias. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Esa es la respuesta. Nos vamos entonces para las 5. Trabajamos 5 y 6 hoy y hablamos un poquitico. Tengo 2 participantes levantando la mano. Vamos a descansar un momentico. Muchachos, cuando nosotros estemos haciendo la prueba de lectura crítica, como de pronto es canzoncita. Para algunos, que la lectura se haga pausas activas de 2 minuticos y vuelva y comience con todas las ganas. No es que se va a quedar descansando los ojos y se durmió, ¿cierto? No, descanso los ojos, descanso la mente y comienzo con más ganas de leer, porque así nos toca en este tipo de ejercicios. Nos vamos para las 6. Muchachos, las 5 y las 6, ¿qué es importante? Haga el ejercicio a conciencia, porque si no estás perdiendo el tiempo acá, esta hora y media que tenemos, ¿sí? Entonces, ahora lea la pregunta 5 y lea la 6. Léanla ustedes. Lea su pregunta hasta que la entienda. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? ¿En qué me voy a concentrar en la primera? En el primer párrafo, ¿cierto? Nos vamos para las 6. En el tercer párrafo, no quiere decir que no vamos a leer el segundo. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a. Entonces ya tenemos claro. ¿Qué me están preguntando en las 5? ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? Y la 6, en el tercer párrafo, cuando el autor menciona las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, ¿qué significa eso? ¿A qué hace referencia? ¿Está claro? Nos vamos con la lectura. Puede que yo les haga perder un poquitico cuando se las mueva, pero entonces usted ya va a saber que se la voy a mover. La pérdida de la privacidad. Nos fuimos.
Bueno, muchachos, nos están hablando de que cuál de estos siguientes enunciados, que todos pueden ser afirmativos, que todos pueden ser correctos, cuál de estos sintetiza mejor el contenido del primer párrafo. ¿Quién dice que la respuesta es la A? Por favor, levanta la manito. 2 participantes nos levantaron la mano. Vamos a mirar quiénes son estos. Levantó la mano Cristian y Juan. Muy bien. ¿Quién piensa que la mejor síntesis que se hace de ese párrafo es la B? Por favor, levantan la mano. 2 participantes levantaron la mano. Son, tenemos 3. Tenemos a Jan, Sebastián, a Cristian, a Andrés. ¿Quién más levantó la manito por este lado? Listo. Angie Rúa, Angie Pulgarín, Angie Cardona. Nos vamos con la C. Por naturaleza, los seres vivos exigen respeto del propio espacio y esto implica incluso para las relaciones que se dan en Internet. 3 participantes, está Kate, se nos desaparecieron los otros 2. Está Jan, estos estaban ya. La D, los estudios de la etología y la antropología nos permiten comprender por qué Internet vulnera la intimidad de las personas. Estos 2 participantes que hay acá dicen que es la D, está Cristian y está Jefferson. Muy bien, muchachos. La respuesta para la pregunta número 5 es la B. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite, tal como lo define la etología. Acá nos están definiendo qué es etología, ¿cierto? Para los que no sabíamos qué era la etología, inmediatamente nos dan una definición. ¿Listo? Entonces, tal como lo define la etología y la antropología. Este es el mejor enunciado que nos sintetiza el primer párrafo. Nos vamos para la respuesta número 6. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a. Entonces recuerden, tercer párrafo. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros en el IFEX tenemos toda la posibilidad de devolvernos cuantas veces lo necesitemos al texto que estamos leyendo. Entonces me devuelvo. ¿Y qué me están preguntando? Me están preguntando por fronteras físicas. Entonces voy y hago un escaneo. ¿Frontera física? ¿De qué se trata? Vamos todos a hacer esta respuesta bien. ¿Listo? Vamos a darle una escaneadita a ese párrafo 3. Y nos vamos a la respuesta, por favor. Listo, hicimos el escaneo, nos vamos a la respuesta. ¿Quién dice que la respuesta es la A? Levanta la mano, por favor. La B. Levantan, porfa, la mano quien considere que la respuesta es la afluencia migratoria que genera el amplio número de turistas. Levantó la mano Andrés Rivera, Cristian Hernández, Jefferson Morales. Listo. La C. Levantaron la mano Jan. Y la D. ¿Y los demás? La respuesta de la pregunta número 6 es la A. ¿Listo? Dice, en el tercer párrafo, cuando el autor menciona las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a
los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. Mire lo que dicen, muchachos, vean. En medio de una oleada migratoria imparable se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Mire que ahí encontramos casi la respuesta a lo que nos estaban preguntando. Listo. Vamos a mirar un videíto para finalizar, por favor. Muchachos, yo los siento muy callados. Yo sé pues que no es momento de estar haciendo fiesta, pero sí me gustaría que fueran más participativos, porfa. Se los pido, de corazón. Estamos concentrados. Pregúntenme. Bueno, muchas gracias por su concentración. Muchachos, esto es de diario, 15 minuticos, buscamos en internet, leemos, vemos un videíto de diario, igualmente como es matemática. Nos toca, ¿listo? Nos toca dedicarnos todos estos últimos días. Espérenme que como comparto pantalla y hago cositas, este internet mío, quiero mostrarles un videíto chiquito. Yo sé que no se lo estoy mostrando. ¿Listo? A que no digan, Sandra, que se perdió a estas alturas. Listo, muchachos. Vamos a mirar. Bueno, amigos. El amigo habla mucho. Listo. Listo. La afirmación que puede inferirse, recuerde que dijimos que hacer una inferencia es que no está, pero nosotros con nuestros conocimientos previos nos damos cuenta de que quiere inferir el fragmento. Respuesta. Lean por favor nuevamente, levantan la mano como lo hemos venido haciendo y nos damos cuenta con el profe cuál es la respuesta. Están hablando de todo el fragmento, no de ningún pedacito, de todo el fragmento. Listo. ¿Quién dice que la inferencia que puede hacerse, la respuesta es la A? Me levantan porfa la mano. Porque el profe ya nos leyó. La B. ¿Están ahí? Muchas gracias, Andrés. La C. La D. 4 participantes. Nos vamos. Profe, si tenemos que escuchar lo que está diciendo él, yo no estoy escuchando nada.
Profe, no escucha. ¿No escuchan nada? No. No, profe. Perfecto, perfecto. Ya los voy a poner a escuchar. ¿Por qué no me habían dicho? Si el profe nos leyó y todo. Bueno, entonces mire por lo que nos está diciendo el profe. Profe, continúe. En este caso solo es un fragmento que recuerden que tiene que tener tiempo y espacio en el caso puntual de esto. Ahora, ese tiempo y ese espacio tiene que ir articulado en un contexto que puede que se los estén dando en la lectura o puede que ustedes lo infieran de alguna parte. Recuerden que lo primero es revisar el tomado de o... Bueno, de dónde se saca esta bibliografía y el otro es pues darle temporalidad y espacialidad. Ahora, vamos a darle contexto a esto. ¿Quién es un zar? Los zares en la parte de la antigua Rusia eran quienes gobernaban el imperio ruso en ese momento y tenían un poder predominante. Pero, ¿cuál es la primera palabra con el que empieza el texto? El fatalismo. ¿Qué es un fatalismo? Es ser un poco exagerado con cuestiones muy puntuales. Es comprensible en el texto histórico, no en vano las palabras de Salomón. ¿Quién es Salomón? Si acá nos están hablando de el corazón del gobernante está en manos de Dios, se ha convertido en proverbio, significa que Salomón tiene un contexto bíblico, religioso, y este es el que se está contraponiendo al argumento del zar. Entonces ahora volvemos a leer las opciones posibles. La afirmación que puede inferirse del fragmento es: A, un rey europeo es más libre que el zar; B, el zar es más libre que cualquier individuo; C, un campesino es más libre que el zar; D, el rey Guillermo es más libre que el zar. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, profesor, al momento Jonathan y Ferney dicen que es la B. Jonathan y Ferney, listo. Gracias, chicos. ¿Quién más se ha animado? No, todavía no. No han dado más respuestas. Ellos están Vale. como ustedes. Sin Bueno, respuesta. entonces recordemos, terminamos de leer todo el párrafo. El zar, por ejemplo, es un esclavo de la historia, un acontecimiento casual y tiene menor libertad de elección que el resto de las personas. Cuanto más poder, cuanto mayores vínculos con otras personas, menor es la libertad. ¿Listo? Acá nos están diciendo puntualmente qué es un zar o qué es un zar. Entonces, en este tipo de casos lo que tenemos que hacer es inferir y mirar y analizar más el texto que irnos puntualmente a cuestiones más académicas. ¿Listo? Bueno, vamos a dar un minuto más para que otros de sus compañeros que están conectados en este momento nos digan y miramos cuál es la respuesta correcta. La B. ¿Alguien más? Jeffrey nos dice Angie que es está la muy A. ansiosa de ¿Listo? esa respuesta. Entonces está entre la A y la B. Vamos a ver. Sí, profe. Bueno, pues resulta que ninguna de esas dos respuestas era la correcta, ya vamos a ver por qué. Entonces dice, la afirmación que puede inferirse del fragmento. Recordemos esta parte del fragmento. Bueno, un campesino es más libre que el zar. Entonces, el fatalismo es comprensible en el contexto histórico, no en vano las palabras de Salomón: el corazón del gobernante está en manos de Dios. Se han convertido en proverbio. El zar, por ejemplo, es un esclavo de la historia, un acontecimiento casual y tiene menor libertad de elección que el resto de personas. Cuanto más poder, cuanto mayores vínculos con otras personas, menor es la libertad. Ahora, acá dice, un campesino es más libre que el zar, precisamente por la afirmación que nos está diciendo que es un esclavo de la historia, un acontecimiento causal y tiene menor libertad de elección que el resto de las personas. Esto tiene que ver también como en la forma en la que está escrita la historia, en la forma que se representaban las acciones del zar y que precisamente tenía que predominar la monarquía, que tenía una descendencia de control del poder en Rusia, y eso equiparaba que un campesino realmente podía tener mayor libertad de Ya están selección. preguntando, ¿será que yo tengo que saber toda la historia que el profe está contando? No necesariamente. Usted se tiene que ir a qué le están preguntando, devolverse al texto que le están dando y buscar cuál de las respuestas corresponde a la pregunta. Ya les dije, una muy buena opción que vamos a trabajar es cómo descartar. ¿Cuál decir? Esta no, esta tampoco, entonces la respuesta es esta. Tenemos que trabajar
descartar. Listo. No porque todos no nos sabemos todas las historias sobre algunos contextos, sobre Rusia, sobre esto, ¿cierto? No lo sabemos. Nos tenemos que centrar en la información que nos están dando, pero vamos a escuchar al profe. En el caso de, pues, de poder hacer algún tipo de acción. Sin embargo, recuerden que hay múltiples tipos de libertades. Acá no nos están preguntando porque pues probablemente el zar tenga una libertad económica más amplia que el campesino. Pero, pues puntualmente quiere decir que son unas acciones que sí o sí no se van a quitar, pues. Entonces miremos acá la B, la que nos estaban diciendo sus compañeros. El zar es más libre que cualquier individuo, pues es precisamente por lo que estaba diciendo antes. Si un europeo es más libre que el zar, la parte zarista también está considerada. Cristian, ¿tienes una pregunta? Cristian, que no levantó la manito, ¿no? No, profe, no. Ok. Como europea. ¿Listo? Vamos a ver el ejercicio número 2. ¿Qué te parece? Nosotros ya conocemos Es un pequeño esto. fragmento de José Agustín Goytisolo. Entonces vamos a ver. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un audillo interminable. Profe, ¿Qué figura representa un audillo interminable? No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. José Agustín Goytisolo. Un símil, una silepsis, una onomatopeya, una cacofonía. Recuerden, tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un audillo El profe le interminable. tabló la Entonces, lengua. ahora, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué figura literaria representa un audillo interminable? Aullido. Entonces, recordemos la clase de figuras literarias de la vez pasada y miremos esta frase, cómo se relaciona con las otras dos párrafos del texto. ¿Ustedes qué dicen? Símil, silepsis, onomatopeya o cacofonía. ¿Ustedes qué dicen? Respuestas. A. Símil. Muchachos de 11, Clay 6. ¿Están ahí? Ay, Sí, Dios profe. mío. Bueno, símil, silepsis, onomatopeya, cacofonía. Respuestas. La B. Es la B, silepsis. Muy bien, nos fuimos. ¿Nadie más? Pues sí, profe, la B. Sí. Bueno, profe, Luz, Jeffrey y Juliana nos dicen que es la A. ¿Qué es un Listo. símil? Luz, Jeffrey y Juliana. Bueno, muy bien para Luz, para Jeffrey y para Juliana. Tiene que ver con un símil. Para las personas que no recuerdan, resulta que un símil tiene que, o sea, lo que hace es contraponer. Cuando yo les dije un audillo interminable, con el audillo. precisamente acá esta es la relación que tiene de la vida ya te empuja. O sea, tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja. Eso significa que, pues, que es imposible regresar en el tiempo y que la figura literaria de un audillo interminable es que siempre vamos a estar viviendo esto por un tiempo más. Muy bien para los que tuvieron la respuesta correcta de la A. ¿Listo? Listo. Entonces vamos con el ejercicio número 3. Tenemos otro fragmento, en este caso es de la... Entonces vamos con el ejercicio. Listo, muchachos. Mire, como lo hicimos con el cuadernillo del IFEX, al igual el profe lo está haciendo pregunta por pregunta. Ustedes pueden ir empezando a hacer esto diario, 15 minutos. Esa va a ser la tarea de nosotros. Lo primero que usted haga, 15 minuticos en la mañana o lo último cuando se vaya a ir a acostar. Ese es un compromiso que vamos a hacer desde este encuentro que tenemos acá. Muchas gracias. Les repito, muchachos, que qué rico que fueran un poquitico más participativos. Y en el próximo encuentro vamos a empezar a explicar por qué se escoge la A o por qué la B o por qué la C o por qué la D a través de el modo de descartar. Muchísimas gracias, un abrazo, que descansen, feliz noche.
Vamos entonces. Profe, no vamos a firmar asistencia. Sí, ya por eso. Vamos entonces bueno, a gracias. habilitar el chat, que lo tenía por acá deshabilitado. Y todos firmamos porfa asistencia y ponemos el play o el grab o el grupo. Listo, ya estamos para todos. Ya pueden, eso, muy bien. Muchachos, muchas gracias, se comportan súper bien, como siempre se los decimos en nuestro componente. Bien activos, por favor, el próximo jueves. Estuvieron 39 participantes, muy poquitos, porque se supone, ¿cuántos clay hay, muchachos? Hay 211. Dos. Clay, ¿de cuántos estudiantes más o menos? ¿Quién me dice el Clay? Por ejemplo, Angie, Paola, que es del Clay 6. ¿Cuántos estudiantes asisten más o menos? O Mateo Pulgarín, para yo tener como una idea. Como 29. Entonces hay poquitos. Y los muchachos de 11.1 y 11.2, ¿cuántos más o menos están en el grupo, Andrés? ¿Quién nos dice? Santi. Ya 36. Hay 4. Bueno, esperemos que el próximo jueves nos acompañen más, pero hoy nos fue, pienso que muy bien. Ya nos llevamos una ideita en la cabeza de cómo va a ser nuestra prueba de lectura crítica. Estoy consultando si son 40, 45 preguntas. Ya saben que los textos a veces son extensos en el IFES, entonces a leer. Y no es hacer una lectura únicamente literal, sino que tenemos que hacer inferencias y la inferencia nos lleva a una lectura crítica. Un abrazo para todos, no se les olvide poner la asistencia. El que va poniendo chao. El que va poniendo la asistencia se va retirando, porfa. Jason, Carla, ¿ya? Voy a cerrar. Chao, Profe, una pregunta. Sí, mi amor. Profe, Dime, sino que Jeffrey. yo estoy con un compañero en la misma casa. A ver, yo los miro y me ponen la asistencia a los dos. Pero me tienen que dar una miradita. Listo, de una. Ya le pongo eso. Muy bien. Muchas gracias, Jefferson, por ser tan lindo. Chao. Bueno. Listo, muchachos. Chao. Chao, profe.